Bienvenidos al Mundo nos mira desde la Usina del Arte y por el canal de la ciudad. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con una persona realmente, un artista muy importante, un referente de la cultura, que es quien junto al jefe de gobierno Mauricio Macri, al ministro de Cultura Hernán Lombardi han logrado poner al Colón en las condiciones en las que realmente tiene que estar, que es uno de los teatros más importantes del mundo. Han hecho una obra extraordinaria. Estamos hablando del señor Pedro Pablo García Caffi, director del Colón, con una enorme y larga trayectoria como artista. García Caffi es quien por estos días ha podido reunir en el escenario del Teatro Colón a artistas extraordinarios como el señor Barenboim, la señora Marta Argerich y los Lelutier, en un espectáculo inolvidable. Vamos a recorrer el Teatro Colón. Por favor, no te pierdas este informe y no te pierdas esta nota. Bienvenidos al Mundo nos mira. Estamos acá con el señor director del Teatro Colón, el señor Pedro Pablo García Caffi. Gran gusto. Un placer. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Nada, en este templo que para todos nosotros es como una maravilla y por sobre todas las cosas, gracias por tu tiempo y por querer estar en el programa y contarnos un poco de tu historia, porque más allá de tu obra, que es mucha, estás vos, que es bueno que la gente te conozca. Bueno, soy yo el agradecido en primer lugar porque se hayan acercado a esta casa que es tu casa y es la casa de todos. Es la casa de todos aquellos que les interesa que el Colón siga siendo un faro que ilumine la cultura de los argentinos. Y en segundo lugar, que quieran saber algo de mí, a mí me parece demasiado, pero lo intentaremos. No, lo que para vos es demasiado, yo te puedo asegurar que para nosotros es un enorme placer. Pedro, ¿dónde naciste? Nací en Florida y Sarmiento, en la capital federal de la República Argentina. Porteñazo. Y digo Florida y Sarmiento siempre para reafirmar mi porteñaz. Aunque si me apuran, cuando hablo medio provinciano. Durante 25 años estuve transitando el país todo y se me han pegado los maravillosos y bellos tonos que tiene nuestra querida Argentina. Contanos una cosa, la familia, ¿cómo se componía? Papá, mamá, y eran 5 hermanos. Papá, mamá y 5 hermanos. Una familia que supongo que tiene mucho que ver con lo que yo soy desde el punto de vista artístico. Simplemente porque en nuestra familia el arte y la cultura eran cosas importantes y ser un artista era algo que nos honraba. Por suerte no tuve padres que le molestaran que uno quisiera o tocar la guitarra o cantar o estar en un escenario. Pues es que es importante tu aclaración, porque en muchísimos casos que nosotros hacemos el programa hay muchísimos grandes artistas que han tenido en su casa que hacer las cosas casi escondidas o con un mandato diferente de parte de los padres con respecto a cuál iba a ser su porvenir, si era actor o se dedicaba a la música o al arte, ¿no? Sí, por eso está buenísimo que lo puedas aclarar. Sobre esa base lo digo porque conozco muchos casos así. No, en casa cantábamos los 5 hermanos, tocábamos diversos instrumentos, mi madre también, hacíamos un coro. El único que trabajaba era mi papá. El único que laburaba era el viejo. El viejo laburaba. ¿Qué se dedicaba el viejo? El viejo empezó como cadete allá en Rosario hace tantos años ya, de una empresa de origen francesa que hacía alta ingeniería, o sea, hacía rutas. Por ejemplo, recuerdo que hicieron las bases de la siderurgia en San Nicolás, el puerto de San Nicolás, o rutas. Él terminó su carrera ahí siendo gerente general de esa empresa. Pero él no era profesional, él arrancó como empíricamente, empezó laburando. Como un cadete, y desde cadete llegó a ser un gerente general porque conocía ya la estructura y la historia. Fue pasando por todos los andariveles que tenía que pasar, digamos. Exacto. Y siempre trabajó mucho, entonces siempre nos permitió que nosotros pensáramos en otras cosas. Les dio el bienestar como para poder tener la libertad de elegir. Sin lugar a duda, y siempre me he sentido feliz del papá que tuve, pero además que haya sido tan gentil y tan bondadoso de dejarnos hacer lo que deseábamos. Una familia unida, me decías que cantaban todos juntos con los hermanos. Vos sos el segundo. Yo soy el segundo. El segundo. ¿Y eran muy unidos? O sea... hasta la adolescencia inclusive éramos muy unidos. Luego empezó la vida profesional
En mi caso, con mi grupo, me casé a los 22 años, estoy por cumplir casi 50 años de casado, aunque no parezca. Te casaste muy joven. A los 22 años, sí. Pero perdón, previo a eso, ¿hiciste todo el colegio en dónde? El colegio, en realidad hice los colegios, ¿no? Los colegios, Porque fuiste estuve cambiando. en muchos colegios. Recuerdo en uno municipal de Ramos Mejía, en el origen, en lo que se llamaba antes primero inferior y primero superior. Luego pasé al colegio Ward en Ramos Mejía. ¿El Word era pupilo el Word? Después estuve pupilo. Ah, Al porque principio, o tenía la opción. tenía la opción y cuando nos trasladamos a Ramos Mejía hacia el centro, vimos las luces de la ciudad y nos vinimos para estos lados. ¿Qué te pasó con ese Yo encuentro? estuve pupilo durante 2 años. ¿2 años pupilo? 2 años. ¿Cómo viviste eso de ser pupilo? Porque debe ser bravo, ¿no? Al principio me costó, pero yo era una persona, no era una persona, era un niño. ¿Qué edad tenías en ese entonces? A los 11 años, 11, 12 años estuve pupilo. Y era de una timidez tan tremenda que un colegio como ese para mí siempre fue magnífico, extraordinario. Porque en el colegio Ward, alguien que le costaba hasta hablar con los propios compañeros, yo jugaba en el equipo de fútbol, en el de básquet, hacía títeres y marionetas, aeromodelismo, escribí la primera obrita de teatro, hice mi primera presentación en el escenario. Era un colegio que tenía una apertura y una libertad y sobre todo creaba incentivos todo el tiempo. Entonces alguien tan tímido, yo realmente recuerdo aquella época no como una cosa atractiva, porque la timidez es algo muy feo de soportar cuando pasa a ser casi una enfermedad, es decir, que te cuesta. Sí, cuando te empieza a complicar el devenir de tu vida diaria y situaciones de progreso y... Exactamente, y ese colegio me permitió entender que podía estar en las distintas cosas al nivel de otras personas y me sirvió muchísimo. Y de ahí pasé a otro colegio que fue el La Salle, ya Sí. aquí en el centro. En el La Salle encontré otras cosas que se ajustaban a mi personalidad, que era la estructura y lo rígido, y no se ajustaban, quizá, lo pensé con el tiempo, no me daba cuenta en ese momento, la autoritarismo. Esto siempre fue muy complicado para mí y siempre tuve muy mala relación con mis profesores. Era todo muy autoritario. O quizá por ser como era yo lo sentía así. O sea, vos lo padecías, claro. Pero yo me peleaba mucho con los profesores. Mi único problema ha sido siempre el estar enojado con el comportamiento que tenían muchos de los profesores que tuve luego también. ¿Y más allá de tu timidez, lograbas enfrentarte? Sí, la realidad es que yo creo que es una característica de los tímidos, que no son capaces de sentarse a hablar con la otra persona, pero son capaces de pelear, de pelear. Las cosas en las que creen. Creo que es como un estallido, cuando llega un momento uno ya directamente, el cuerpo lo vence a uno. ¿Tenías buen diálogo con el viejo? Muy buen diálogo. Y como tenía claras esas cosas, le fui a decir que yo pensaba que tenía que ir a un colegio público que no pagara por el colegio porque yo era un mal estudiante. y mi padre, lejos de sorprenderse, me dijo, me parece muy bien. Me vas a hacer ahorrar un sope. Y entonces de ahí ya fui a colegios, fui a 2 colegios, 3 colegios más, que fueron de alguna manera también bellas experiencias, porque ahí me chocaba también con otros mundos. Recuerdo cuando estaba a los 15 años en el colegio secundario, en el Manuel Belgrano, me cargaban los compañeros porque yo iba a escuchar conciertos y les parecía una cosa totalmente estrambótica que alguien fuera a escuchar conciertos. Y luego en el Colegio Nacional 17, primera junta, ahí fue donde... O sea, mientras todos los pibes estaban atrás de la pelota en líneas generales y demás, a vos lo que más te divertía era, ya tenías una orientación muy definida. Sí, hacía la misma vida que hacen todos los demás, pero para mí ir a ese extraordinario ciclo que tuvo durante tantos años la Facultad de Derecho,
con la orquesta de la Radio Nacional, que trajeron a todos los principales maestros que yo conocí en aquel entonces y que muchas veces los traje después cuando yo era director de la Filarmónica de este teatro. Y en el Nacional 17 fue cuando mi hermano, junto con Eduardo Vitar Smith y con Juan Carlos Castañola, habían armado un grupo que hacía folclore. La realidad era que hacían folclore para poder cantar en los actos y esto significaba tener un día libre luego del colegio. O sea, ya el honorario era muy importante. Seguimos charlando con Pedro, con esta enorme responsabilidad de lo que es manejar esta casa, como él dice, ¿no? Esta casa que es de todos. Estamos en su etapa de colegio, en su etapa de que empezó a cantar en los actos, eso le ha dado un día libre, o sea, lo cual ya no era menor, ya valía, ya como dicen en nuestro entorno, garpaba bien. Exactamente. Entonces, en ese momento ya... y ahí empezó este conjunto. ¿Ya era el cuarteto o no? No, todavía había como un quinteto, pero ahí es donde entré a tallar yo, porque yo siempre busco organizar. ¿Te gusta organizar? Y entonces ya le quería organizar el conjunto, y como era barítono y cantaba, también entré a cantar. Y organizaba y ya hacía un esquema de ensayos, pero la realidad es que en esa época éramos simplemente entusiastas. Entusiastas amateurs. Que luego fue... cuando empezamos a organizar y hacíamos plan de ensayo y demás, empezamos entonces ya no solamente a cantar en el colegio, sino a salir del colegio. Y íbamos atrás del otro honorario más importante, que era el poder cantar en los colegios de monjas, en los colegios de chicas. Claro, una bendición en aquel entonces. Para nosotros era quizá la mejor paga, digamos. No sé si tuve luego en mi vida una paga más interesante que esa. Porque además, en un colegio de monjas, estando arriba en escalera, arreglando el escenario justamente como le ponía las luces, me gustaba ponerle las luces y esto, ahí conocí a la que iba a ser mi mujer después. ¿Vos con 18 pirulos? Con 18 años la conocí a Silvana y me casé a los 22. ¿Con 18 la conociste y te casaste a los 22? Eso es. Mira vos, qué placer haber ido a tocar al colegio, ¿no? Qué encuentro. Conseguí, ¿no?, lo que buscaba. Qué encuentro, qué maravilla. Sí, qué maravilla. Exacto. Sí, aún recuerdo ese día patente y claro de cada uno de los hechos, cómo la conocí, porque ella llegó abajo de la escalera, la vi, y le pregunté si ella era la famosa Silvana, porque era amiga de mis amigos. Ah, vos ya tenías referencia. Tenía referencia y tuve la capacidad de robársela a los amigos. Te adelantas. Eras el que laburaba, pero el que primero venía. Bueno, el que organiza está desde temprano. Escúchame, algún premio tiene que tener. Claro. Pero vos eras el que organizaba en sí mismo, los demás relajaban en vos y a vos ya te gustaba todo este tema de producir. Mi hermano siempre fue, mi hermano Juan José, que vive en España, que es director de orquesta, es quien era el líder musical del grupo y quien le dio la característica de hacer arreglos corales a las canciones folclóricas. Si se quiere, esa fue la primera idea del conjunto. Y yo cumplía la otra parte de organizar. Yo era muy organizativo en esa época. Ahora estoy mucho más relajado, por supuesto. Y entonces eso nos hizo tener una formalidad. Yo buscaba dónde ir a cantar, organizar la peña, poner las luces. Y teníamos ya algunas características que nos gustaban muchísimo, que era tener personalidad. Y a partir de ahí empezamos a cantar y así llegaron las primeras salidas, todavía como carácter amateur, pero las primeras salidas a algunos escenarios y más tarde las primeras salidas a dar algunos conciertos. El primero lo recuerdo en el aula magna de la Facultad de Medicina, un concierto donde fue para nosotros, si se quiere, el 27 de mayo del 67, el primer concierto que nos lanzó a la vida profesional. ¿Ya se constituían como un grupo ya profesional y ya empezaron a encararlo de esa manera? Sí, y todo surgió en ese concierto, habiendo ya aproximadamente un par de meses antes elegido el nombre del conjunto, que surgió de nuestro compañero Eduardo Vitar Smith, el santiagueño,
que en aquel entonces nos enseñaba palabras en quichua, que para el momento y la edad hablar algunas palabras en quichua para nosotros era magnífico, era como hablar alemán. Sí, era increíble. Y además decirnos algunas palabras que nosotros entendíamos y que el resto no, también era importante. ¿Y qué significa el nombre? El supay, o el supay, como le dicen en el norte, es la dualidad del diablo rey, es el diablo que conduce la Salamanca, que conduce a todos los demás diablos. Y en distintas zonas y regiones del país tiene connotaciones de celebración, de festejo, es el que entierran cuando se va el carnaval y vuelven a desenterrar cuando viene el nuevo carnaval. Otros es a quienes les piden por la cosecha, es obviamente un nombre de carácter folclórico. Y para nosotros esa palabra significaba mucho. Cuando nos íbamos de campamento a Bariloche, nuestra carpa se llamaba Supay, y los que vivíamos dentro de la carpa éramos los Supay. Esos códigos que los adolescentes buscan y tienen, nos sentíamos un grupo unido y ese era nuestro símbolo. Y pero tuvieron un éxito impresionante. Es decir, la realidad es que hubo periodos maravillosos. Realmente de la música folclórica, sin lugar a dudas. Hubo periodos muy bellos y periodos muy tristes, como todo el periodo que estuvimos prohibidos y demás. Y la realidad es que nosotros recorrimos la Argentina toda y somos mejores argentinos por haber tenido la oportunidad de conocer nuestra gente toda y desde adentro. Y yo siempre guardo un respeto absoluto por la historia de nuestro conjunto, por todo lo que me dio, pero básicamente porque me permitió ver una Argentina que muchas veces yo la escucho en los medios, que se habla tan mal y desconociendo tanto lo que es la gente y lo que hace nuestra gente y cómo hemos podido, quizá nos hemos equivocado mucho en muchas cosas y por algo... ¿Por qué sentí que te equivocaste? Yo creo que la degradación de la Argentina tiene que ver con un costado nuestro de auto boicot. Cuando yo hablo individualmente con la gente, en cualquier parte de la Argentina tenemos una gente de una cualidad y una calidad extraordinaria, pero cuando trabajamos en grupo es como que nos autos boicoteamos. Y parecería que por alguna razón que uno desconoce no podemos terminar de hacer las cosas como para estar en paz. Yo siempre digo, la realidad es que el argentino necesita como la turbulencia permanente, parece que en la paz se aburre, no sé, es como una cosa extraña que nos sucede porque tenemos todo para no tener turbulencia. Vos lo decís clarísimo y podríamos agregarles también otras ideas y otros factores, pero la realidad es que como en conjunto los argentinos nos cuesta mucho llevar esto adelante y realmente lo tenemos todo. Sí, todo, absolutamente. Y creo que hay ideas hoy en día para que la Argentina cambie, no sé si decir definitivamente, pero sí ya deje atrás viejas costumbres que no nos han servido tanto. Esquema, ¿no? Es que es fundamental, así como te comentaba que nosotros empezamos a surgir a la vida profesional con un conjunto porque teníamos un esquema, una idea y trabajábamos por ella y éramos ordenados y cumplíamos con ella. O sea, teníamos un sistema que nos permitía trabajar orgánicamente. Esto quizás sea también uno de los errores de nuestra querida tierra, que nos ha costado mucho trabajar en conjunto. Con estas palabras que yo creo que con las que adhiero absolutamente y creo que como mensaje la verdad que son fantásticas en cuanto a lo que es la estructura, la organización, la seriedad del trabajo, el esquema, aunque a veces a algunos no les guste esta palabra, pero hay que laburar esquemáticamente y con cierta rutina. Vamos a terminar el programa de hoy, vamos a seguir charlando por supuesto con Pedro, ustedes lo van a ver en el programa de mañana. Así que nada, un verdadero placer estar con vos, un verdadero placer estar acá en el Colón y recorrer tu historia. Muchas gracias, me siento muy feliz. Nos vemos mañana en El Mundo Nos Mira.